Buenas, hoy le voy a resolver los problemas de aritmética del examen San Marcos 2018-2. El primer problema. La edad promedio de 10 docentes es 55 años y ninguno de ellos tiene más de 65. ¿Cuál es la edad mínima que alguno de los 10 podría tener si se sabe que las edades de 3 de ellos son 37, 40 y 53 años? El programa menciona acerca de un promedio, ¿no? Hay diferentes tipos de promedio. Si no te menciona, ¿no? Se refiere al promedio aritmético, también conocido como la media aritmética. Y esta es la formulita de la media aritmética, que viene a ser la suma de los datos entre la cantidad de datos. Reemplazando los datos del problema en la fórmula, tenemos que la media aritmética o el promedio, ¿no?, de los 10 docentes es 55. Tenemos a 55, ¿no? En la parte superior del numerador tiene que ser la suma de los datos. En este problema son las edades. El problema menciona que 3 de ellos son 37 más 40 más 53. Faltarían 7 edades, ¿no?, que no se te menciona, ¿no?, y por eso le coloco estas incógnitas. Divido entre la cantidad de edades, que viene a ser 10. Operando, 10 pasa a multiplicar, sería un 550, ¿no?, menos esta suma de 37 más 40 más 53, que es igual a 130. 550 menos 130 viene a ser 420, que viene a ser igual a la suma de las 7 edades restantes que se desconocen. Ahora el problema te pide hallar la mínima edad de uno de ellos. Y acá he puesto un ejemplo sencillo para ver la forma de hallar esa mínima edad. Tenemos dos valores A y B que son menores o iguales a 9. Ahora A y B es igual a 10. ¿Cuál es el mínimo valor de B? Para poder hallar el mínimo valor de B, la otra cantidad tiene que ser lo máximo posible. Si A y B son menores o iguales a 9, el máximo valor de A viene a ser 9. Entonces A tomaría 9 y B tomaría 1 para que la suma sea 10. Y bueno, ya está el mínimo valor de B, que viene a ser 1, ¿no?, otorgándole al otro cantidad, ¿no?, el valor máximo posible. En la suma de estos 7 valores, ¿no?, para hallar la edad mínima, igualmente tiene que los edades restantes tienen que ser lo máximo posible. En el programa menciona, dice que ninguno de ellos tiene más de 65, ¿no? Entonces lo máximo que pueden tener es 65 años. 6 de ellos tomarían 65, ¿no?, y la séptima edad viene a ser la mínima. Ahora 420 sería un 6 por 65, ¿no?, porque serían 65 más 65, ¿no?, 6 veces más la séptima edad, ¿no?, que viene a ser la mínima edad. Operando, 6 por 65 es 380. Pasa a restar. Y 420 menos 380 viene a ser 40, ¿no? Entonces la mínima de uno de ellos viene a ser 40. Bueno, continuando con el siguiente problema. Al enumerar todas las páginas de un libro con números naturales consecutivos a partir del 1, se emplean en total 5.469 cifras. ¿Cuántas páginas numeradas tiene el libro? Bueno, pero me dice que se empieza a enumerar desde el 1, ¿no? Entonces el libro tendría la página del 1, la página 2, página 3, hasta un numeral de 4 cifras, que viene a ser la última página del libro, que viene a ser la respuesta, ¿no?, del problema. Bueno, porque hay 4 cifras, te guías de acuerdo a las alternativas, ¿no? Para este problema lo que vamos a hacer es agrupar los números, ¿no?, enumerados de acuerdo a la cantidad de cifras que poseen. Y bueno, de acuerdo a cada grupo se va a hallar una forma de hallar su cantidad de cifras totales. Primero comenzamos con las enumeraciones, los grupos de una cifra, ¿no? Tenemos del 1 hasta el 9, ¿no? Luego las numeraciones de dos cifras, que viene a ser del 10 hasta el 99, de 3 del 100 hasta el 999, y del 1000 hasta el numeral ABCD, que viene a ser la última página. Ahora vamos a ver la cantidad de números empleados. Del 1 al 9, ¿cuántos números se encuentran? Serían 9, ¿no?
No, sería un 1, un 2, el 3, el 4, ¿no? 9 números, ¿no? 9 números de una cifra. Los que son de dos cifras vendría a ser del 10 hasta el 99, ¿no? La cantidad de números es 90, ¿no? ¿Cómo sería este número 90? Bueno, se puede usar esta formulita, ¿no? De cantidad de números es el último término, no, menos el primero, entre la razón más uno. En ese caso, como la razón es... Estos son números consecutivos, ¿no? La razón viene a ser uno, ¿no? 1 más uno 2, 2 más uno 3. A reemplazar, ¿no? R igual a 1, tenemos que la cantidad de números es igual al último término menos el primero más uno. Por ejemplo, del 1 al 9, ¿no? Sería un 9 menos uno, que es el primer término, más uno. Bueno, 9 menos uno 8, más uno sería 9. O del 999 en el último término sería 999 menos el primero menos 100 sería 899 más uno sería 900. Y el último caso sería el ABCD menos 1000 más uno. Esta sería la cantidad de números que te pide lo que es la cantidad de cifras. Y acá se encuentra, ¿no?, un grupito con la cantidad de cifras. La cantidad de cifras en este caso en el primer grupo va a ser un 9 por 1, ¿no? 9 por la cantidad de números y un 1 porque cada uno de ellos tienen más que una cifra, ¿no? Entonces la cantidad de cifras del 1 hasta el 9 empleados serían 9 cifras. En el siguiente grupo sería 90, ¿no? Que son la cantidad de números por 2 porque cada número posee dos cifras. 10 posee dos cifras, ¿no? El 1 y el 0. El 11, el 1 y el 1. Y así continuamente hasta el 90. Y al multiplicarlo sería 180 cifras, ¿no? Empleadas desde el 10 hasta el 99. Igualmente del 900 por 3, ¿no? 2700. Y el último grupo, ¿no? Que en ese caso, bueno, acá era un menos 1000 más uno sería un menos 999, ¿no? Este numeral ABC menos 999, que sería la cantidad de números por la cantidad de cifras que es de cada número, que sería 4, ¿no? Esa sería cuestión únicamente de operar, ¿no? Bueno, el primer grupo sería 9 cifras más 180, ¿no? Más 2700 cifras, más la cifra, ¿no?, del último grupo, que esto viene a ser igual a la cantidad de cifras totales, ¿no? De acuerdo al problema, y se emplean en total 5469 cifras. Bueno, sumamos 9 más 180 más 2700, viene a ser un 2889. Este 2889 pasa a restar, sería un 2580. 4 que se encuentra multiplicando a esta resta pasa a dividir y sería 645. Y bueno, este menos 999 no pasa a sumar y el numeral sería, ¿no?, 1644. El problema número 3. Julio sale de su casa en su automóvil. 24 minutos después, su esposa nota que olvidó su portafolio e inmediatamente decide alcanzarlo en su propio automóvil recorriendo el mismo camino. Si Julio viaja a 80 km por hora y su esposa a 100 km por hora, ¿qué distancia recorrió él hasta el momento en que fue alcanzado por él? Este es un gráfico elaborado a partir del contenido del problema, en el cual primero Julio sale de su casa con una velocidad de 80 km por hora recorriendo una distancia de 1 en 24 minutos. Una vez recorrida dicha distancia de 1, su esposa sale también de la casa hacia la misma dirección con 100 km por hora al alcanzarlo, en el cual va a transcurrir un tiempo t, en el cual los dos se van a encontrar. En este caso, Julio va a recorrer una distancia adicional que va a ser un de 2 y la esposa en dicho tiempo va a recorrer toda esta distancia de 1 más de 2. De acuerdo al contenido del problema, esto es un MRU, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque va hacia una misma dirección y uniforme porque no presenta aceleración. En el problema solo menciona que van a cierta velocidad y que no cambian, o sea, no poseen una aceleración. Y la fórmula es distancia es igual a velocidad por tiempo. La primera distancia que se puede hallar es el D1, recorrido por Julio a 80 km por hora en un tiempo de 24 minutos. Reemplazando en la fórmula, primero sería la distancia
D1 es igual a la velocidad, que es 80 km por hora, por el tiempo. Pero el tiempo sería 24 minutos, pero son diferentes unidades, por lo cual lo tienes que convertir de minutos a horas. 24 minutos lo multiplicas por una hora sobre 60 minutos. Una hora entre 60 minutos es 1, o sea, sigue siendo 24 minutos. Pero al multiplicar por esta igualdad, minutos se va, doceava sería 2, doceava de 65 y quedaría la unidad de horas. 24 minutos equivale a 2 quintos de hora. Eso reemplazas en la fórmula. Y al operar sería quinta 1, quinta 80, 16. Y 16 por 2 sería un 32. La distancia 1 equivale a 32. Te faltaría ahora hallar la distancia de 2. Y para ello vamos a usar una igualdad de estos tiempos. De acuerdo a la fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo, velocidad pasa a dividir tiempo, que es igual a distancia entre velocidad. Entonces vamos a igualar estos dos tiempos. Primer tiempo por parte de Julio, que va a recorrer una distancia de 2. La distancia sería de 2 entre la velocidad de Julio, que es 80 km por hora. Es igual al tiempo que va a utilizar la esposa en una instancia. Recorre, ¿no? La esposa es este azul. La distancia viene a ser el D1 más D2. D1 se conoce que es 32 entre su velocidad de la esposa, que viene a ser 100 km por hora. Operando 20 de 80 es 4. 4 pasa a multiplicar. Sería 4 por 32, 128. 4 por D2 sería 4 de 2. 20 de 100 es 5. 5 por D2, 5 de 2. 4 de 2 pasa a restar. De 2 quedaría que vale 128 kilómetros. Y ahora el problema te pide cuál es la distancia que ha recorrido él, o sea Julio, hasta ser alcanzado. La distancia vendría a ser el D1 más el D2, que va a ser igual a 32 más 128, resultando 160 kilómetros la respuesta. La respuesta vendría a ser dado. Ahora el problema 4. Considerando números naturales entre 200 y 280, ¿cuántos pares de estos números tienen como máximo común divisor al número 16? Bueno, primero voy a hacer una explicación acerca del máximo común divisor. El máximo común divisor se refiere al mayor de los divisores comunes. Tenemos como ejemplo, ¿no?, máximo común divisor de 14 y 6 es igual a 2. Vemos los divisores de 14, ¿no? Viene a ser 1, 7, 2, 7 y 14. Son los divisores porque 14 se puede dividir entre 1, entre 2 y 7 y 14. Igualmente los divisores de 6, que viene a ser 1, 2, 3 y 6. Ahora, de acuerdo a 14 y 6, los divisores comunes vienen a ser 1 y 2. ¿Y cuál es el máximo de ellos? Viene a ser 2. Entonces, pues que su máximo común divisor es igual a 2. Hay una manera de representar dos números. Sería de esta manera, ¿no?, en el cual D viene a ser el máximo común divisor, P y Q viene a ser PESI. PESI se refiere a primos entre sí, o sea que no poseen divisores comunes, ¿no?, más que la unidad. En este ejemplo del 14, vamos a representar el 14 y 6 de esta manera, ¿no? Tendríamos que el 14 va a ser igual a su máximo común divisor, que viene a ser 2, ¿no?, por, bueno, 2 porque me da 14 sería un 7, ¿no? Y el 6 viene a ser igual a su máximo común divisor con el 14, ¿no?, por, bueno, 2 por 3 me da 6, ¿no? Hemos representado estos dos números de esta forma.
en el cual 2, bueno, 2 y 2 no se repite, viene a ser el D, que viene a ser el máximo común divisor. 7 y 3 viene a ser P, si no. Son primos entre sí, no tienen divisores comunes, ¿no?, más que la unidad. Ahora vamos a usar esta forma, ¿no?, para poder resolver este problema. El problema menciona considerando números naturales, ¿no?, entre 200 y 280, o sea, los extremos no se cuentan, solo los números que se encuentran dentro de ellos, ¿no?, los cuales deben ser pares que tienen máximo común divisor al número 16. Como estos números van a tener máximo común divisor, ¿no?, 16, estos números van a ser divisibles entre 16. O estos números también van a ser un múltiplo de 16, o va a ser un 16 por k. Ahora tú tienes que hallar ese k, ¿no? Por ejemplo, tenemos un 16 por 12, que va a ser igual a 192. Pero 192 no se encuentra entre 200 y 280. Si continuamos, un 16 por 13, ¿no?, sería un 208, el cual sí se encuentra, ¿no?, entre estos dos valores. Continuando, el 16 por 14 por el 15 hasta el 17, que va a ser igual a un 272. Ese sería el último número, porque si fuera un 16 por 18 saldría 288, ¿no?, y no se encuentra entre estos dos números. Lo represento de esta manera, un 16 por tanto, para poder ya usar esta representación, ¿no?, y hallar así los pares que tienen como máximo común divisor 16. Los números vienen a ser 208, 224, 240, 256 y 272. Y ahora, estos 5 números lo he representado con una letra, ¿no?, para que sea un poco más fácil realizar las combinaciones de los números, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿no?, tienes que buscar pares de números, ¿no?, que tienen como máximo común divisor 16. Analizas el A y B. Tenemos el A y B, ¿no? 16 vendría a ser su máximo común divisor, ¿no? 13 y 14 vienen a ser como el P y Q, los cuales son P, ¿no?, porque tienen como divisor común únicamente la unidad, ¿no? Continuaríamos con el A y C, con el A y D y con el A y E, los cuales también cumplen, ¿no? Tiene como máximo común divisor 16, ¿no? Los otros dos factores son P, sí. Luego que acaba la combinación con el A, tomarías el B, ¿no? B con el A ya lo tomaste, ¿no?, porque solamente no importa el orden, ¿no?, solamente es tomar dos números. Seguiría el B con el C, el cual si lo analizas también resulta que su máximo común divisor es 16. Pero habría un problema cuando evalúas el B con el D. El B es un 16 por 14 y el D es un 16 por 16. 16 vendría a ser su máximo común divisor y los otros dos factores tendrían que ser PESI, ¿no? Pero 14 y 16 no son PESI, porque aparte del divisor común que tienen a la unidad, ¿no?, otro divisor viene a ser 2, ¿no? 14 es divisible entre 2, ¿no? 14 entre 2 es 7, 16 entre 2 es 7. Como 14 y 16 no son PESI, ¿no?, B y D, su máximo común divisor no viene a ser 16. Continuaríamos con el B y E, con el C y D, el C y E, y luego el D y el E, ¿no? Tendrías que analizar cada uno de los casos, ¿no?, resultando al final que son todos esos pares que tienen como máximo común divisor 16, los cuales son 9 pares. Y ese es el problema que te piden, ¿no?, los pares que tienen como máximo común divisor 16, y viene a ser 9.